Bien, hoy estamos a viernes 16 de diciembre de 2022 en Biomáticas 1. Y comenzamos ayer a abordar la última unidad del curso. Es el de las sucesiones. Y vimos que hay dos tipos de sucesiones numéricas. Las secuencias un ejemplo que pusimos fue a la que llamamos la secuencia A, le ponemos un nombre, se parece a lo de los conjuntos, nada más que aquí lo que tenemos es una fila de números, vimos esta, ¿no? 2 seguido y separado mediante una coma del 5, después del 5 era un 8, después del 8 había un 11. Una secuencia es una fila de números ordenados, puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, pero hay un orden numérico, hay un orden en cuanto al valor cuantitativo de los números. Entonces, una secuencia es una fila ordenada de números. Lo representamos mediante los números en fila separados mediante comas. Le damos un nombre, la secuencia A. Y en términos generales, una secuencia A, esta empieza en el primer número, que es el 2, y esta nada más tiene 4 números, el 2, el 5, el 8 y el 11, comienza con el 2, finaliza en el 11 y por lo tanto decimos que es una secuencia finita, donde cada uno de los números recibe el nombre de término. Una secuencia está formada por términos. Por n términos a sub n. El primero sería y es finita porque n tiene un número conocido último correspondiente al último número, que sería en este caso el cuarto número, el cuarto término. El cuarto número es el cuarto término, el primer término es el a sub 1, el subíndice o índice 1 nos dice que es el primer número, el primer término de esta secuencia. El segundo es el a sub 2, a sub 3 es el que le sigue y es sucedido por el a sub 4. Este es el primer término, es el primero. Primer término. Al primer término le sucede, este es el sucesor, es el segundo término. ¿Por qué le pongo esto? Dijo algo. Segundo término. Respecto al segundo, el primero es el predecesor. Este es el predecesor. Vistos como sucesiones. Entonces, en una sucesión siempre tenemos términos y el que sigue al previo es el sucesor, el previo al seguido es el predecesor. Estos son dos conceptos importantes cuando el predecesor del segundo es el sucesor,
el segundo sucesor del primero. El primer término es predecesor del segundo. Lo voy a escribir más hacia la izquierda para que no se confunda. El primer término es predecesor o precede al segundo. Por supuesto, el tercero sucede al segundo y el segundo precede al tercero, y así sucesivamente en una secuencia. De esta encontramos que había un patrón. El patrón es el que nos confirma que se trata de una sucesión. Las sucesiones, pero es una secuencia. Las secuencias como sucesiones son filas ordenadas con un orden que es el patrón. Y en esta el patrón dijimos que es 3 veces n menos 1, que esto es igual, es más. Los términos a sub n se definen por el patrón, en este caso 3n menos 1. O vamos a ponerlo al revés. Esto es el patrón de esta subsecuencia en particular, porque cada secuencia o fila de números diferente una de otra va a estar definida por un patrón diferente. Ahorita, es más, me voy a regresar a el documento previo. Donde tengamos otro ejemplo, que sea la secuencia B verde, o B azul, vamos a ponerla en B azul. No, está bien, B verde. La B como secuencia es 1, en medio. Para abreviar el espacio lo voy a poner con la línea del cociente en diagonal y no en horizontal. Luego de un medio sería un cuarto, luego un octavo, pongámoslo así, para no ocupar más espacio. ¿Esto qué me está indicando? Que continúa ad infinitum, o sea, hasta el infinito. Esta es una secuencia infinita. Por un lado, es diferente a la anterior, a la A, donde n es igual a infinito. Bien. Pero a su vez, los términos a sub n estarían definidos por un patrón. La secuencia B estaría definida por el patrón, ya no sería A, tendría que ser B minúscula. B mayúscula está definido por la fila de B minúscula sub 1, B minúscula sub 2, B minúscula sub 3, B minúscula sub 4, puntos y 6. ¿Cuál es el patrón de esta secuencia? ¿Cuál fórmula nos permitiría conocer a cada uno de los términos de esta secuencia? Para no tardarnos más, voy a ponerla aquí. Es 1 entre 2 a la n
Veamos si es cierto. N es el índice. Pues en esta sabemos que son 2, 5, 8, 11, porque para el primer término, a sub 1, n valdría 1, 3 por 1, 3, menos 1, 2. Si vale 2, n, del subíndice 2, 2 por 3, 6, menos 1, 5. El tercer término, 3 por 3, 9, menos 1, 8. El cuarto y último término, 4 por 3, 9. No, 4 por 3, 9. 4 por 3, 12. 4 por 3, 12, menos 1, 11. Ok. Ya es viernes. Esta, pongámosla a prueba. Para el primer término, si n es igual a 1, a sub 1 será entonces 1 entre 2 a la 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. 2 a la 0 es 1. 1 entre 1 es igual a 1. Ahí está. No es A, es B. Seamos protocolarios. B sub 1. Y me doy cuenta ahorita que escribí el segundo. B sub 2 sería 1 entre 2 a la 2 menos 1. Ese signo negativo quedó horrible. Menos 1. 2 menos 1. 1. 2 menos 1, 1. 2 a la 1 es 2. En medio. Ahí está. En medio. Tercer término. B sub 3 sería igual entonces a 1 entre 2 a la 3 menos 1. Sería entonces 3 menos 1, 2. 2 al cuadrado, 4. 4. La que sigue sería n igual a 8, 8 menos 1, 7, no, ese no, ya, 4. 4, este es el número, este es el índice, aquí es el índice que necesito. ¿Qué es viernes? Les digo, si ya vemos, vamos. 4. 4 menos 3, 2. 4 menos, no, 4 menos 1. ¿Pero qué es viernes? 4 menos 1, 3. 2 al cubo, 8. 2 al cubo, 8. Ya está, como yo ya dije. 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Es un octavo. Entonces, ya confirmamos. ¿Cuál sería B sub 10? Sería 1, o es más, que sea más fácil, 11. B sub 11 sería 2 a la 11 menos 1. ¿Ok? Sería entonces esto igual a 1 entre 2 a la décima potencia. 1 entre 2 a la décima potencia, ¿cuánto es? 2 a la décima potencia. No, a la décima potencia. No. Recuerden de las potencias, revisen sus apuntes. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separamos por tríadas, 20 mil millonésimos. 20, estos serían son miles, millones, decenas de millones. No, miles de millones. Decenas de miles de millones. 2 decenas de miles de millones son 20.000 millones. Pero es el denominador de este número racional. Como número racional, entonces es una fracción, es una son una 20.000 millonésima. Lo podemos escribir más fácilmente
en forma de potencia. 2 potencia de 10. 2 por 10, la potencia está en el denominador. Para pasarla al numerador, la multiplico por menos 1, la potencia. Y entonces sería 2 por 10 a la menos 10. O sea, el onceavo término, o el onceavo término, el decimoprimer término, el número ordinal, es 2 por 10 a la menos 10 en esta secuencia numérica. Porque obedece a un patrón diferente. El patrón es distinto de esta secuencia a esta secuencia. Bien. Ok. Cuando encontramos este tipo de patrones en los cuales el número es identificable por medio de un coeficiente, este 3 es un coeficiente de proporcionalidad. Un coeficiente de proporcionalidad. Aquí el coeficiente de proporcionalidad es esta fracción. Lo que encontramos es que la diferencia entre estos números, en este en particular, es siempre un coeficiente constante. Este coeficiente en este caso es un número constante. Por eso decimos que esta secuencia tiene una característica de proporcionalidad constante, en la cual la diferencia entre cada término, la diferencia numérica o resta entre cada par de términos, más bien, es siempre un número constante. En este caso, la diferencia entre 5 y 2 es 3. 5 menos 3, 2. La diferencia entre el 5 y el 8 es 3. 8 menos 5, 3. La diferencia entre el 11 y el 8 es 3. 11 menos 8 es 3. Aquí la proporcionalidad es diferente, pero aquí siempre es la misma. Como aquí siempre es la misma, esta proporcionalidad constante hace que esta secuencia finita se defina como una secuencia aritmética. Es una secuencia aritmética porque cada término se puede identificar, por ejemplo, sumándole 3 al predecesor, conozco al sucesor. No solamente mediante el patrón, entonces. El patrón me da la proporcionalidad y la forma de predecir a los términos de una secuencia aritmética aplicando el índice, el valor numérico del índice. Ahora, si conozco el primer término, conociendo este coeficiente de proporcionalidad que es constante, sumándoselo puedo conocer al sucesor, o conociendo a otro término de la fila, restándole el coeficiente a ese número, puedo conocer a su predecesor. 11 menos 3, 8, 8 menos 3, 5, 5 menos 3, 2, o 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11. Si fuera una secuencia más larga,
por ejemplo, que fuera infinita, podría conocer el cuarto término sumándole 3. El quinto término sumándole 3 al cuarto. ¿Cuál será? 14. Verifiquemos mediante el patrón. El quinto término sería 5 por 3, 15, menos 1, 14. La ventaja del patrón es que para secuencias muy largas, de muchos números, siempre que sean aritméticas, puedo calcular al enésimo término sin tener que conocer a los predecesores, simplemente conociendo la posición que me interesa. ¿Cuál es el decimoprimer término de la secuencia A? El decimoprimero, o sea, el onceavo. Sería n es igual a 11. 11 por 3 es 33, menos 1 sería el número 32, el décimo primer término, si esa secuencia A fuera una secuencia infinita y no la que tenemos aquí, que es la finita de 4 términos. Eso es en cuanto a las secuencias aritméticas. Ahora, lo mismo es aplicable si esta fila de números no solamente es una fila de números ordenados, en este caso de menor a mayor, sino que, pues lo voy a hacer con azul porque voy a usar los mismos números, sigue siendo la identidad A, siguen siendo los números 2, 8, 2, 5, 8, 2, 5, 8 y 11. Inicia esta fila A con el primer término A sub 1 y finaliza en el cuarto término A sub 4, por lo tanto se trata de una fila de números finita. Vamos aquí abajo, mejor acá arriba. Es una fila finita. Pero si estos números no solamente están enfilados, sino que hay una relación matemática entre ellos mediante una operación que en este caso sea la adición, ya no se trata de una secuencia, sino de una serie finita, por cierto, de 4 términos, donde n es igual a 4, que es la misma, porque es la misma, y está conformada por el mismo número de términos, pero ahora lo represento a A sub 1, A sub 2 y A sub 3 relacionados por la adición. Así, si esta es una secuencia finita aritmética, esto será entonces una serie finita también aritmética, porque el resultado de la suma de estos se puede definir mediante el patrón 3, nada más que ahora le llamo índices, y 3i menos 1, donde i es igual al primer término, y en particular para esta secuencia finita, la suma, que es lo que me representa la letra sigma griega, me pone como el rango inferior de esta suma o sumatoria al primer término o número 1 y a la posición 1, y al último término, el último como rango superior, que sería el cuarto. Y la leo de esta manera: la suma de esta serie finita aritmética, o la sumatoria, es igual a la suma de 3i menos 1 desde i igual a 1 hasta 4. ¿Esto qué significa? Que debo sumar 3 por 1 menos 1, esto sería
donde i es igual a 1. Y esto es igual a ¿cuánto? Es 3 por eso pongo el puntito, para no confundir con la x de la variable x. Por eso es que en matemáticas muchas veces, sobre todo en álgebra, usamos el punto para representar a la multiplicación. Entonces, 3 por 1, 3. Menos 1, 2. Luego, el siguiente término i, o el siguiente índice, el término del índice del siguiente sería 3 por 2 menos 1 es igual a 5. 3 por 3 menos 1 es igual a 8. 3 por 4 menos 1 es igual a 11. Y la suma de estos me da entonces, ¿cuánto dijimos? Es más fácil, 8 más 2, 10, más 5, 15, más 1, 16. Llevamos 1, ahora lo llevamos, no sé, a la Kermés. 1 más 1, 2. Esto es igual a 26. Para esta secuencia, esto es igual a 26. ¿Bien? Es así como se define esta secuencia finita aritmética en particular por esta fórmula de sumatoria. Entonces, también observamos lo siguiente, más bien lo anterior, no lo siguiente, lo anterior, que esta es una serie finita aritmética porque la diferencia entre los términos, entre los sumandos, así recordamos, en la clase nos les enseñaron, los sumandos son los números que se suman o los términos de la serie. La diferencia entre estos es un número constante, en este caso el 3 de la fórmula de la sumatoria. Este es el coeficiente, es un coeficiente constante o un número constante que le sumo al primer término, a la sub 1, más 3, 2 más 3, 5, tengo el segundo término. Al sucesor lo conozco sumándole 3. Al sucesor del primero, al sucesor del segundo, le sumo 3 al segundo y obtengo el sucesor que es 8. Al sucesor del tercero, le sumo 3 y obtengo el cuarto que es 11. O le resto el número constante a un término y obtengo el predecesor. 11 menos 3, 8, 8 menos 3, 5, 5 menos 3, 2. Igual que en la secuencia. Entonces, así como puedo conocer al sucesor o predecesor de un término en una secuencia aritmética, puedo conocer el sucesor de un número en una serie aritmética sumándole el número constante del coeficiente del índice. O puedo conocerlo restándole a cada término el número constante del coeficiente a ese número para obtener su predecesor. 11 menos 3, 8, 8 menos 3, 5, 5 menos 3, 2. Ok. Y es lo que me define a las series aritméticas, así como a las secuencias aritméticas. Si la diferencia entre cada par de términos es constante, entonces estamos ante una serie aritmética. Para encontrar el término sucesor o sucesivo, al previo o predecesor se le suma el número constante, ojo, sea positivo o negativo. Sí, si le resto el negativo 3, al 8 le resto el negativo 3, obtengo el predecesor que sería el 5.
también puede suceder que le sume un número negativo. Y si el número que sumo, aunque sea negativo, es constante, estaré ante una serie aritmética. Entonces, las series aritméticas se definen precisamente porque entre cada par de términos hay un número constante, que puede ser positivo o negativo, que es la diferencia entre esos dos términos, entre cada par de términos en una fila de números, en una secuencia, o en la adición de números en una serie. Pongamos otra serie, digamos en este caso la serie C, o la serie B, aunque va a ser diferente a esta. Esta serie B, es más, la voy a poner en rojo para que no se confunda con la verde, y le vamos a llamar B para distinguirla de la A. La serie B está formada por los términos B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 más B sub 4 más B sub 5. Y esto, su identidad es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Cuánto suma? 15. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Voy a poner ahora la serie menos B. O no, también le voy a llamar B. La serie B. Esta serie B, voy a tomar esta misma serie y voy a poner los números como si la girara a 180 grados. El primero, aquí es 1, B sub 1 es 1, B sub 5 es 5, ahora B sub 1 va a ser 5, B sub 1 sería 1, sería entonces 5 más 4 más 3 más 2 más 1. ¿Cuánto suma? 15. Son los mismos. Ahora resulta que 15 más 15, ¿cuánto es? 30. 30. B más B sería 2B. ¿Ok? Como estoy sumando, voy a cambiar la B por S. Ah, ¿cómo es datos este profesor? Me hace borrar en el cuaderno. S, y sería 2S. Lo mismo puedo hacer aquí abajo. 1 más 5, 6. 2 más 4, 6. 3 más 3, 6. 4 más 2, 6. 5 más 1, 6. 6 más 6 más 6 más 6. ¿Cuánto es? 30. Bueno, ¿cuánto es S? S sería igual a ver, 2S es igual a 6 más 6 más 6 más 6 más 6. Esto lo puedo poner como 2S es igual a 6 veces 5, ¿sí? 6 veces 5, donde 5, fíjense, este 5 es este mismo 5 de aquí. Son 5 términos.
tanto, S será igual a 6 por 5 entre 2. Divido el lado izquierdo entre 2, divido el lado derecho entre 2 y me queda 2 entre 2, 1, me queda S. 6 por 5 entre 2 queda como 6 por 5 entre 2. ¿Okay? Vayámonos a los términos. Vayámonos a los términos. 6 es igual a 5 más 1. Y este lo estoy multiplicando por el 6, dividiéndolo entre 2, me da el 15. Porque si divido el 30 entre 2, me da 15. En otras palabras, S será igual a pero aquí me equivoqué. Es 6, es 5. Es 5. Porque el 6 está aquí adentro. 5. Por este 5. Este de acá. Es que tenía que haber puesto al revés. 5 veces 6. Si lo pongo bien, por eso me está haciendo yo bolas. 5 por 6 entre 2. El 5 es el índice último. N por N más 1 entre 2. Finalmente, me va a dar el resultado de la suma de esta primera serie o incluso de la segunda serie, pero como series únicas. La serie 1 más 2 más 3 más 4 más 5 se definen por esto. Voy a escribirlo al revés otra vez. 1 más n. 1 es el primer término. 1 es el primer término. S sería igual entonces a es en este caso el n por el primer término, en este caso es b sub 1, más el último término, b sub n, entre 2, me va a dar el resultado de la sumatoria. Y esto es la fórmula general para calcular cualquier serie. ¿Esta serie cómo es? ¿Es una serie finita? Sí. Inicia en el primer término b sub 1 y finaliza en el b sub 5. N es igual a 5 en esta. Por lo tanto es finita. Es una serie porque los números se están adicionando. Es una serie. Y es aritmética porque la diferencia entre cada par de números, entre cada par de términos, es un número constante. ¿Cuál es? 1. 1 más 1, 2. Más 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. En eso tiene esta similitud. O la diferencia, lo que le resto. 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3.
3 menos 2 menos 1, 2, 2 menos 1, 1. Entonces tratar una serie infinita aritmética. Y esta es la forma en la que puedo calcular la suma de cualquier serie aritmética finita. Ahora, o la sumatoria de cualquier término. Puedo encontrarla de esta manera o puedo encontrarla de esta otra manera. N, para que sea más bonita, otra vez este profesor que todo borra, N más 1, ahí está, sería más bonito. Siempre la variable y luego al final las constantes. Porque viene siendo que una función. Las series se definen por patrones y los patrones son funciones. Las secuencias se definen por patrones y los patrones son funciones. En el caso de las series, la suma está en función del índice por el índice más 1 entre 2 para las series finitas aritméticas. ¿Por qué digo eso de series finitas aritméticas? Porque a veces nos podemos topar con filas de números, voy a regresar al verde, para poner otra fila de números. Primero así, A igual a ok. Acá está, ya la encontré. La tenía yo perdido. Esta. A, B, C, bueno, para no. O sea, mejor vamos a poner algo número, que es total de C. C es 1, 3, 9, 27, 81. Diríamos que es la secuencia C que está formada por C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5, hasta ahí nada más. Sería entonces que es una fila de números, están ordenados de menor a mayor, están separados por comas, entonces podría ser una secuencia. Hay tres características que me hacen suponer que puede ser una secuencia. La primera, son números, una secuencia numérica, son números. Primera característica. Segunda característica, veo que hay un número menor, comienza con un número menor, y los siguientes, los números sucesivos en esta sucesión son cada vez mayores. El sucesor del primero es mayor que el primero, 3 es mayor que 1, 9 es mayor que 3, 27 es mayor que 9 y 81 es mayor que 27. Entonces, si están ordenados, al menos aparentemente de menor a mayor. Segunda característica, una fila de números ordenados de menor a mayor. Y parece que hay... están separados mediante comas. Están separados mediante comas. Entonces tiene cara de secuencia. Camina como secuencia, grazna como secuencia, nada como secuencia, vuela como secuencia, entonces es un par. Debe ser una secuencia. Una patosecuencia. Bueno, continuemos con esta patoaventura. Sí la quiero. Esta patoaventura.
uno de mis sobrinos decía que era yo como el pato de los pataproductores. Y porque acá me estrellaba. Bueno, ok. Debe haber un patrón para que sea una secuencia. Debe estar definida por un patrón. Ese orden debe seguir un patrón. Debe definirse por una ecuación, por una fórmula. Veamos. Encontramos, sumemos de números, un número constante. Veamos la diferencia entre el 3 y el 1, entre el segundo y el primer término, la diferencia es 3. Pongámoslo aquí. Aquí la diferencia es 3. O si le sumo, no, ese es 2. Es 2, la diferencia es 2. La diferencia es 2. 1 más 2, 3. ¿Sí? 1 más 2, 3. 3 más 2, aquí ya se chingó la Francia. No, se jodió. No sé, algo pasó con Francia. 3 más 2 es 5. Esto no es igual a 9. Esto sí es igual a 3. Pero aquí no es igual a 9. Por supuesto, 2 más 9 tampoco es 27. Y 27 más 2 tampoco es 8. Houston, tenemos un problema. Llevan otra guerra en la NASA. La dejé en casa. La diferencia entre los términos no es un número constante. ¿Por qué? Aquí la diferencia sería 2. Y aquí sería más 2, sí es más 2. Si yo insisto en poner el 3. ¿Por qué insisto en poner el 3? No sé por qué, no sé si por qué. Más 2, 3. Aquí 3 más 6 sería 9. Aquí sería 9 más 18 sería 27. Y aquí 27 más cuánto sería 81. 4, 54, ¿no? 54 más 54 es 81. 7 más 4, 11, 1 llevamos 1, el 2 más 5, 7 más 1, 8. Ahí está. Todavía se me da la aritmética. Ya, la diferencia o la suma entre términos no es un número constante. 2, 6, 18, 54. De hecho, va aumentando también. A su vez sería otra fila de números. De hecho, la secuencia o la serie más simple, ¿cuál sería? Aritmética. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 sería una secuencia, sería una serie aritmética. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el segundo y el primero es 0. La diferencia entre el tercero y el segundo es 0. La diferencia entre el tercero y el cuarto y el tercero es 0. O sumándole 0 al primero obtengo el segundo, que es 1. Sumándole 0 al segundo obtengo el tercero, que es 0. Y 0 es un número constante. Finalmente es un número que se suma, sumando un número constante. Cualquier número real puede ser. Puede ser un número entero o puede ser un número racional o 0. Y eso nos define a las series y a las secuencias aritméticas. La diferencia siempre es un número constante, incluso el 0. Pero aquí no, aquí el 0 parece que no tiene que ver. Entonces, la diferencia entre términos no es un número constante. Parecería ser más bien una razón o proporción.
razón o proporción. Veamos. El primer término, C sub 1 es igual a 1. ¿Ok? ¿Cómo puedo obtener el número 1? A partir de cualquier número. Multiplicando cualquier número. Vamos a poner el número n a la 0 es igual a 1. Ahí tengo el C sub 1. Ya lo resolví. Pero la bronca es C sub 2 es igual a 3. ¿Cómo puedo obtener C sub 3? C sub 3 solamente lo puedo obtener a partir de 3 elevado a la potencia 1. No a la potencia 0, porque entonces C sub 2 sería el número 3 elevado a la potencia 1 para que sea igual a 3. No puede ser ni 2 ni 1, y no puede ser 3 elevado a la 0 porque 3 a la 0 es 1. ¿Okay? Ya, ok, sí. Si este n es igual a 3, vuelvo a tener el 1. Ya tengo los primeros dos términos, C sub 1 y C sub 2, 1 y 3. Punto y coma para no confundir. Punto y coma. ¿Cómo obtengo C sub 3? Sería igual a 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, C sub 3 es igual a 9. C sub 4 es igual a 27. 27 es igual, o C sub 4 será igual a 3 al cubo. 3 al cubo. C sub 5 son 5 términos. Esta es n es igual a 5 para esa secuencia finita. Es una, entonces ya le estoy viendo, sí, efectivamente es una secuencia numérica finita, porque termina en 5, el quinto término, C sub 5. Pero no es aritmética, ya no es aritmética. C sub 5, que es igual a 81, este 81 lo obtengo si el 3 lo elevo a la cuarta potencia. Verifíquenlo. 27 por 3, ¿cuánto es? 3 por 7, 21. 1 llevamos 2, 3 por 2, 6, más 2, 8, 81. ¿Ok? Bueno, tengo entonces ya que la secuencia C es igual a 3 a la 0, 3 a la 1, 3, 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta potencia. Ahí está. Bien. A este número 3, este sí está constante, ya no le llamo coeficiente. Ahora le llamo razón. R.
Y lo que sí necesito conocer es a C sub 1. Pues puedo definir y conocer a los términos de esta secuencia finita mediante una razón y el conocimiento del primer término. Toda secuencia de números ordenados, separados por comas, sea otra secuencia, en este caso finita, que se defina mediante una razón y no mediante un coeficiente, es una secuencia geométrica, no aritmética. Tenemos entonces los dos tipos de secuencias: las secuencias aritméticas y las secuencias geométricas. ¿Qué sucede si hay una relación de operación matemática, aritmética, entre los términos de una secuencia? Pues ya no se trata de una secuencia, ahora será la serie C, que estará formada por los términos 1, 3, 9, 27 y 81, pero en este caso se estarían adicionando o sumando los C subtérminos C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 más C sub 4 más C sub 5, y esto será igual a un resultado numérico. ¿Cuál es así en suma de primaria? Tenemos 1 más 3, 4, más 9, 13, más 7, 20, más 1, 21. 1 y llevamos 2, 2 más 8, 10, más 2, 12. Y la suma de esta serie sería 121. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ok. Algo que voy a encontrar es que esto lo puedo representar para esta serie o esta secuencia. ¿Sí? En el caso de la serie en particular, por el producto de el coeficiente C multiplicado por la razón R elevado a la 0, el primer término, para que sea 1, C por R elevado a la 1 más C por R elevado al cuadrado. Me tengo que más con su índice, no son su índice. Es C por CR a la 1 la R más CR a la 2 la R más CR a la 3 más CR a la 4. Porque esto será igual a C. Pongo de este lado así. Esto será igual entonces a un número. Este número será el número, llamémosle K, por ponerle algún nombre y algún símbolo. Entonces concluimos que una serie numérica es geométrica si el término sucesivo al predecesor es el producto del previo 1 por la razón, que es un número proporcional constante, que también puede ser positivo o negativo. En este caso es el positivo 3. También puede ser negativo. Puede ser racional. En este caso no puede ser 0, porque entonces no habría variación de los números en la fila. Concluimos entonces que así como hay dos tipos de secuencias, las secuencias aritméticas
y las secuencias geométricas. Cuando hay relación entre los números de una fila o secuencia, entonces ya no se trata de una secuencia, sino se trata de series. Vamos a la serie. Acá está la serie. ¿Sí? Y tenemos entonces dos tipos de series. Las series aritméticas, que se definen por las mismas características que las secuencias aritméticas, y las series, esta es una serie finita geométrica, o digamos una serie geométrica, en este caso finita porque termina en el quinto término, y que se definen por un valor del primer término y una razón que multiplica a la razón R, que multiplica el valor numérico del primer término. Y así es como definimos e identificamos a las series geométricas y las diferenciamos o las distinguimos, mejor no digo diferenciamos porque eso es del próximo trimestre, donde se hacen, o del próximo curso, no es un trimestre necesariamente, pero del curso sucesor a Biomatemáticas 1 es Biomatemáticas 2, del cual el predecesor es Biomatemáticas 1. Por eso, en algunos casos dicen, esas materias o cursos están seriados. Sí. En una analogía a lo que vemos del concepto de series numéricas. Bueno, la diferenciación es una operación matemática que se revisa, se estudia en el curso sucesor de Biomatemáticas 2. Terminando entonces, distinguimos a las series geométricas de las aritméticas porque se definen por la identidad del primer término, del C1, las secuencias y las series, y por la identidad de los términos sucesores de las series o de las secuencias, en este caso de las series, multiplicando el primer término por una razón o proporción de un número constante. Y con eso terminamos el día de hoy y la semana. Ya nos queda una semana más de este año, la semana 10ª del trimestre 22 o otoño. Terminaremos en el invierno del 23. Por hoy nos vamos. Adiós.